Muy buenos días, buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien allá en casita. Mi nombre es Hugo García, soy un estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad del Desarrollo Profesional. Actualmente estoy en Puerto Peñasco, Sonora, y por objeto de proyecto final les voy a exponer sobre un tema pues, que vendría siendo interesante, ¿no? Un tema que a lo mejor tú como exportador o como objeto de estudio te has preguntado, ¿no? De qué es, cómo es que habiendo tantos, pero tantas mercancías, tantos productos que se pueden pasar de una aduana a otra, de tanto exportar como importar, cómo es que no, cómo es más fácil de entenderlo, ¿no? ¿Ok? Esto es gracias a un sistema que hoy se le conoce como sistema armonizado, que es básicamente un sistema en el cual tú como importador o exportador puedas acceder a pero mucha información, un sistema en el cual tú dices, va, yo tengo esta mercancía, yo quiero pasarla de un país a otro, pero ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que necesito? Porque no nomás en un proceso de importación o exportación tú necesitas conocimiento pues de las mercancías o de la logística, ¿no? También hay procesos legales que tienes que cumplir sí o sí en las aduanas, ¿no? ¿Ok? Este sistema de clasificación pues se empezó primeramente desde tiempos muy atrás, ¿no? ¿Ok? Como bien sabemos, el comercio internacional se empezó desde que empezaron los barcos, las primeras civilizaciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Se cree que desde el Imperio Romano se empezaron a crear ese tipo de sistema de clasificación. ¿Y cómo es que se da, no? Como les había dicho, ¿no? Hay muchas mercancías, ¿no? Y puede ver que haya ciertas discrepancias y demás, y obviamente hay mucha información, ¿no? Desde el momento del Imperio Romano para 1950, algunos países, y sobre todo la participación de Francia, empezaron a crear lo que vendría siendo un sistema de clasificación para todos, ¿ok? En 1950 se crea el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy conocida como la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Mejor conocida como la OMA, ¿ok? Con el propósito de armonizar los sistemas de clasificación en conjunto, ¿ok? Y este trabajo culminó en una ley, en este sistema de clasificación que entra en vigor el 1 de enero de 1988. Y hoy en día es una nomenclatura internacional utilizada por más de 200 países con el propósito de facilitar el comercio internacional, permitir la recolección de información y estadísticas comerciales, ¿no? Y establecer una base coherente para la negociación de aranceles entre países, ¿no? Ok, ¿cómo es esto, no? ¿Qué es pues, un arancel, no? ¿Cómo es eso? Como ya se los había platicado en otros videos, un arancel básicamente es un impuesto, un gravamen, cuando tú importas o exportas una mercancía, ¿ok? Como les había dicho, hay muchas mercancías, ¿no? Para que a todos nos quede mucho mejor cuando se habla en aduana, para en un lenguaje un poco más pues, de ese ámbito, existe este sistema, ¿ok? Con el cual pues, se le da un cierto código a tu mercancía. Ahorita lo veremos más acá, ahorita lo veremos más a detalle, que básicamente está codificado por una serie de varios dígitos. Primeramente, muy importante aquí, este sistema de clasificación internacionalmente está compuesto por hasta los 6 dígitos, ¿ok? Primeramente se empieza con una serie de 21 secciones. ¿Estas secciones de qué tratan? Estas secciones tratan de, primeramente, cómo empezamos a clasificar la mercancía de poco en poco, ¿ok? En algunos ejemplos pues están animales vivos, animales no vivos también, plantas, aceites, productos de plástico, etcétera, etcétera. Que a partir de ahí se empiezan a dividir en 96 capítulos. Estos capítulos son los dos primeros dígitos que encontramos en la codificación del sistema armonizado, ¿ok? Partiendo de ahí, se empieza a dividir por algo conocido como partidas, que vendría siendo hasta los 4 dígitos, ¿ok? Hasta aquí. Eso es una partida. Como les había comentado, una mercancía se va dividiendo de poco en poco, ¿ok? Hasta lograr que sea más específico la mercancía, ¿ok? Al momento de tú, pues ahora sí, exportándolo e importándolo, ¿ok?
después sigue lo que vendría siendo la subpartida, que es hasta los 6 dígitos, ¿ok? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que cada país maneja lo que vendría siendo una serie de 2 o 4 dígitos más. Aquí en México manejamos lo que vendría siendo hasta los 10 dígitos, es decir, los 6 primeros dígitos que ya estaban en el sistema armonizado y aparte otros 4. Regularmente otros países manejan lo que vendría siendo hasta los 8 dígitos, ¿ok? Aquí les voy a poner un cierto ejemplo. Primeramente, ¿no? ¿Cómo tú encuentras esta información? Esta información tú la obtienes a través de la Ley de Impuestos Generales, más conocida como la LIGE, ¿ok? Esto pues tú lo encuentras de manera gratuita en alguna página web y a su vez esta ley está dividida en 2 capítulos, ¿ok? Primeramente te vas a ir a la sección de la TIGE, que es básicamente la tarifa de leyes generales de importaciones y exportaciones. Te va a aparecer esta información, estos cuadros. Aquí es lo que yo te comentaba, ¿no? El primer dígito, pues nos vamos a que este es el capítulo, ¿no? Que básicamente vendrían siendo animales vivos, ¿ok? El segundo, los otros dígitos, pues ya vendrían siendo las partidas. Esta partida básicamente son los caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Aquí es otra partida, que son animales vivos de la especie bovina. Vendría siendo pues las vacas, ¿no? ¿Okay? Pero está así explicado, ¿ok? Pero bueno, regresemos aquí. Tú puedes ver que aquí ya estamos hablando de 6 dígitos. Aquí ya estamos hablando de los caballos, ¿ok? Si tú, por ejemplo, tú en la aduana quieres decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a traer caballos vivos, no voy a exportar caballos vivos, ¿ok? Tu clasificación, ¿cuál va a ser? Va a ser esta. Por ejemplo, ¿no? Es un caballo reproductor de raza pura, ¿no? Tu código sería este, 0101.21, ¿ok? ¿Qué pasa aquí, no? Puede pasar que ese caballo a lo mejor tiene mucho más descripción. Aquí es muy importante que tú como empresario, como en este tipo de procesos, tú debes de detallar muy explícitamente tu mercancía. ¿Por qué? Para evitar ciertos problemas legales y demás, tú debes de explicar muy bien lo que viene siendo tu mercancía a la persona que te está ayudando en este proceso aduanal, ¿ok? Y bueno, ¿no? Y pues obviamente eso lo encontramos, este ejemplo que yo te di, pues como te digo, hay muchos productos en los cuales tú puedes encontrar la mercancía, ¿no? ¿Ok? Es muy importante, como te había dicho, que conozcas bien tu mercancía. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo del sistema armonizado existe algo, lo que vendría siendo el grado de elaboración de las mercancías, que podemos encontrarlo como primeramente en bruto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una mercancía que no ha sufrido un cambio, ¿no? Puede ser el algodón, puede ser la madera, puede ser un mineral como el carbón, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando ya tiene un cierto proceso parcial procesado, listos para ser optado en producción, se le conoce como semi-manufacturado. Por ejemplo, puede ser la tela, el acero laminado, el papel, la harina, etcétera, ¿ok? Y como producto final, es decir, un producto que tú ya puedes usar, que ya no va a sufrir ninguna modificación, se le conoce como un producto manufacturado, que puede ser la ropa, la maquinaria, los muebles y alimentos procesados. Continuando, obviamente a lo mejor, sí, ok, ya les expliqué lo que vendrá siendo pues, la ley y demás, ¿no? El sistema armonizado. A lo mejor tú también puedes tener ciertas dudas de que, oye, pero sí, son muchas mercancías, pero ¿qué pasa si yo tengo una mercancía que puede pasar con dos, ¿no? A lo mejor tú tienes el caso, ¿no? Yo tuve también este dilema, ¿no? Por ejemplo, unos lentes que tienen una linterna. Tú al momento de hablar con el agente aduanal, tú le dirías, ¿sabes qué? ¿Estos son unos lentes con linterna o es una linterna con lentes? ¿Ok? Para eso se inventó también ciertas reglas generales que te ayudan básicamente a que tú puedas entender mejor cómo clasificar dicha mercancía, ¿ok? Por ejemplo, la regla general 1
Este nos habla de que se clasifica la mercancía directamente según el texto de la partida de las notas legales. Es decir, si tu mercancía la encuentras luego, como les había comentado, el caballo vivo de raza pura, tú con ese código ya lo puedes clasificar automáticamente sin ningún inconveniente. Pero existen ciertos artículos, como por ejemplo la regla 2 nos dice que existen ciertos artículos incompletos o desmontados, pero que igual se clasifican como completos, siempre y cuando cumplen con sus características principales. Por ejemplo, una silla, ¿no? Digamos que está desmontada, ¿no? Una silla está compuesta de ¿qué? Una base, un respaldo y 3 patas o 4 patas, ¿no? Como tú lo quieras ver. Pero esas son las partes esenciales. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú pediste, ¿sabes qué? Yo pedí mi mercancía que me las mandaran desmontadas, ¿no? Por temas económicos o por temas de logística, etcétera, ¿ok? El tema es de que esa mercancía está completa y no puede pasar como, digamos, no sé, como un material como madera, ¿no? Por así digamos, ¿no? ¿Ok? Existe también otra regla en la 2B, en la regla 2B, que nos dice que las mercancías donde sus materiales están mezclados o combinados. A lo mejor puede haber mercancías que estén mezclados de dos productos, no sé, digamos un aceite de girasol junto con un aceite de canola, ¿ok? Por decir algo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ¿no? La regla 3 es un poco más extensa, pero igual es muy importante conocerla. Esto se trata, la primera regla, ¿no? Está dividida en 3 incisos. La regla A nos dice cuando una mercancía entra en 2 o más partidas se clasifican en las más específicas. Era el ejemplo que yo les decía. ¿Qué es más? ¿Una linterna con lentes o unos lentes con linterna? Tú, al momento de la descripción, al momento de que tú pidas la información de tu producto y al momento que tú se la des a la gente, él te va a decir, ¿sabes qué? Este producto está descrito como una linterna con lentes, ¿ok? Entonces esa mercancía tiene que irse primeramente en la partida, en el código de linterna, ¿ok? Con accesorios, por así decirlo, ¿ok? Bueno, la sección B, la regla 2B, 3B, nos dice que cuando la mercancía está hecha de varios componentes se clasifica por su carácter esencial, ¿no? Es un poco más como yo les decía, ¿no? Puede haber que haya mercancías que tengan una cosa a la otra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? La otra regla dice cuando pueda determinar su carácter esencial, última partida. ¿Esto qué quiere decir, no? Que existe muchas veces que al momento de que tú puedas pasar, digamos, un kit de limpieza, ¿no? Que esté compuesto de una cubeta, una escoba y un trapeador, ¿ok? Estamos hablando de que son 3 productos diferentes, ¿ok? Pero tú lo estás pasando como un kit de limpieza. Aquí en este caso, con esta regla, se pasa con el último producto que se encuentra en la lista, en la clasificación que yo les mencionaba, ¿ok? En la regla 4, básicamente que si la mercancía no entra en ninguna partida, se clasifica por su semejanza, ¿no? Esta regla es muy poco usual que se use, ¿no? ¿Ok? Así que pues no tiene caso que se las explique. La regla 5A trata de estuches o fundas que están hechas especialmente para esa mercancía, ¿ok? Tú puedes decir, ok, pero yo voy a llevar esta guitarra, ¿no? Pero esa guitarra tiene un estuche. Yo paso el estuche con la guitarra o paso la guitarra con el estuche, ¿ok? Como ese estuche está especialmente elaborado para esa guitarra, se pasa como un estuche, ¿ok? Se pasa como un estuche y demás, ¿no? ¿Ok? La regla 5B nos dice que los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú quieres pasar unos envases que obviamente pueden ser reutilizables y demás, pues se puede dar, ¿ok? La regla 6 básicamente nos habla de clasificar en subpartidas dentro de la misma partida, complementando de reglas, ¿ok? Que es básicamente pues pasar las mercancías con las subpartidas, ¿no? Como te había dicho en un principio, primero se divide esto en partidas, si no lo encuentras tienes que ir a las subpartidas, etcétera, etcétera, ¿ok? Ya para ir terminando,
obviamente hay otros datos extras, ¿no? Como te había dicho, ¿no? Sí, existen ciertas reglas tanto internacionalmente como son las reglas generales, pero también aquí en México existen ciertos reglas como vendrían siendo nichos, reglas complementarias, etcétera, etcétera, porque obviamente sabemos que cada país pues tiene sus ciertas reglas, ¿no? Obviamente con esto con el fin de aclarar muchos más inconvenientes, y a lo mejor porque en ciertos países pues cada quien tiene sus reglas, ¿no? Y pues es importante también conocerlos, ¿ok? Y básicamente eso sería todo de mi parte, espero que les haya agregado, haya gustado este tema y pues nos seguimos viendo para la próxima. Si tienen más dudas de esto, pues háganmelo saber en los comentarios y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.